Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Aquí en este capítulo vamos a estar viendo una enseñanza como toda la Escritura es, una enseñanza muy bonita, una enseñanza muy interesante. A través de estos pasajes, Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde el versículo 35, y vemos aquí en el versículo 35, dice así la Escritura: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Es una pregunta muy interesante que vamos a estar viendo. Cuando Jesús ve que vienen estos discípulos de Juan y les dice: ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Vamos a estar leyendo por el momento hasta ahí en esos pasajes. Estamos leyendo aquí la Escritura que los discípulos de aquí de Juan el Bautista, cuando andaban con Juan, oyen decir a Juan dice: he aquí el Cordero de Dios. Y cuando Juan dice eso, los discípulos se van siguiendo a Jesús. Dice así la Escritura. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si eran discípulos de Juan y luego de repente se van con Jesús. Porque aquí no dice la Escritura, no especifica, pero yo creo que no es que ellos le dieron la espalda a Juan. La Escritura no dice, pero lo que yo pienso, lo que yo veo es que ellos habían sido bien enseñados por Juan, porque Juan estaba enseñando no que lo siguieran a él, sino que siguieran a aquel que venía tras de él. Juan estaba preparando el camino. Entonces ellos, los discípulos de Juan, pudieron, como habían sido bien enseñados, habían entendido el mensaje de Juan. Cuando Juan les dice: he aquí el Cordero de Dios, ellos inmediatamente se fueron tras Jesús. Entonces, aquí vemos algo bien interesante. No que le dieron la espalda a Juan, sino que en ese momento cuando Juan le dice que ahí estaba Jesús, en ese momento el ministerio de Juan para con ellos ahí terminó. Ahora estos discípulos fueron tras Jesús. Y esto es bien interesante verlo así, entenderlo. Porque de repente cuando está leyendo uno así y lo ve así rapidito y de pasadita y lo ve uno así, como que dice uno: wow, ¿cómo que le dieron la espalda a Juan ellos? Pero como estamos diciendo, no es así. Y lo que podemos entender es que ellos pudieron entender, saber, conocer, discernir
Y yo creo que cuando ellos fueron tras Jesús, Juan se sintió feliz. Juan se sintió como diciendo, han entendido y han digerido mi enseñanza. Amén. Y ¿saben? Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios para todos. Que nosotros podamos entender, podamos discernir qué es lo que Dios nos habla a través de su palabra, qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que nos está enseñando, para nosotros poder dar el paso o dar los pasos que debemos de dar y no desviarnos. Amén. Entonces, en el versículo 38 que acabamos de leer, cuando dice aquí la Escritura, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, ¿qué les dijo? Dice que la Escritura, ¿qué les dijo Jesús a ellos? ¿Qué quieren? ¿O qué buscan? Dice la Reina Valera. Jesús les preguntó, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, ¿dónde moras? O sea, ¿dónde vives? Notemos algo aquí bien importante. Jesús les dice, ¿qué buscan? ¿O qué quieren? Ellos contestan, ellos le dicen, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Jesús, cuando les hace esta pregunta a ellos, ¿qué buscan? ¿O qué quieren? El Señor ya sabía lo que ellos buscaban, porque Él conoce lo que hay ya en nuestro corazón. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón e inclusive en nuestra mente, lo que nosotros pensamos, aunque no digamos nada, Dios ya sabe y conoce siempre nuestro corazón, nuestros pensamientos, aún nuestras intenciones. ¿Sí sabías eso? El Señor, Dios lo sabe siempre. Y aquí Jesús, cuando hace esa pregunta, Él conoce lo que ya había en el corazón de ellos. Él hace la pregunta para ver la motivación de ellos para seguirle. Y yo creo que esta pregunta, hasta el día de hoy, el Señor nos sigue haciendo a nosotros esta misma pregunta, a cada uno de nosotros. ¿Sabías? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas cuando vienes a la iglesia? Él nos sigue haciendo esta pregunta. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas o qué buscamos cuando venimos a Él en oración? ¿Sí sabías? Y saben, esta pregunta que Jesús hizo a ellos no fue una pregunta para rechazarlos. Y de igual manera, el Señor no nos hace esa pregunta a nosotros para rechazarnos de ninguna manera. De ninguna manera. Pudiera parecer como que fue una pregunta de rechazo, como diciendo, ¿qué quieren? Porque como que estamos acostumbrados normalmente nosotros, ¿verdad? De que cuando alguien nos habla o algo, como que es muy común si alguien te habla así y como que si no estás como que muy de ganas y a veces decimos, ¿qué quieres? ¿Verdad? Estamos acostumbrados como diciendo, ay, no estés molestando, no estés dando lata, como se dice por ahí, ¿verdad? Pero esa no fue la intención de Jesús para con ellos en ningún momento. Y vamos a estar viendo cuál es la intención de Jesús cuando Jesús hizo esa pregunta. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan?
Porque el amor del Señor es tan grande para nosotros que el Señor siempre está y va a estar atento a lo que nosotros estemos buscando de Él. O sea, eso tenemos que tenerlo siempre por seguro. Amén. Pero Él no solo quiere que busquemos que le busquemos a Él, por lo que vamos a leer aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a ver lo que dice Lucas 14, versículos el 25. Dice Lucas 14. Grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego dice el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Cuando leemos aquí estas palabras, así como que suena medio fuerte, ¿no es así? Pero vamos aquí a ver algo muy, muy importante. Cuando aquí la Escritura vemos que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, la palabra aquí aborrecer no es la palabra, vamos a decir, original o la traducción. No se refiere a cómo nosotros podemos entender esa palabra. Aborrecer también, esa palabra para nosotros puede significar como no me gusta, lo aborrezco. Pero ese no es el significado que Jesús realmente hace mención. Ese no es el significado, esa no es la palabra que vamos a decir, o la mejor interpretación que podemos darle a esa palabra. Porque en ningún momento Jesús va a decir esas palabras, o Dios, o la Escritura en este caso. No, porque el decir eso, pues, está contradiciendo, ¿verdad? Contradice la esencia de Dios, que es el amor, y que Dios nos dice en su palabra que debemos de amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, aquí la palabra aborrecer no es aborrecer, sino podemos entenderlo como poner en primer lugar. El mejor significado aquí es poner en primer lugar. El que pone en primer lugar a su familia, a sus padres, a su madre, a sus hijos, entonces no puede ser mis discípulos, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Porque Jesús es egoísta, porque hay egoísmo en Él, porque Él quiere nada más que lo amemos a Él más que a los demás. No, Jesús, Dios nos dice eso en su palabra por esa razón, de ninguna manera. Él está diciendo eso, hace mención de esas palabras, porque mientras nosotros no tengamos o no amemos al Señor, a Dios, antes que a los demás, entonces nuestro amor para con nuestra familia, nuestros padres, esposa, hijos, entonces no va a poder ser como tal vez nosotros quisiéramos o como Dios quiere que sea. ¿Por qué? Como lo hemos dicho, porque
Dios, dice la Escritura que Dios es amor. Entonces, la única fuente de amor donde nosotros podemos alimentarnos, saciarnos, recibir para poder dar es Él, es Dios. Entonces, por eso Él dice, tienes que amarme primeramente a mí y luego, entonces va a poder fluir a través de ti mi amor para con los demás. Pero si no me amas primero a mí y quieres y pones en primer lugar a los demás, entonces lo que tú puedas dar es tuyo, es de tu carne. Entonces realmente no va a ser un amor genuino, puro, sino es algo de nosotros, de la carne. Y lo que es de nosotros es de la carne, que dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, ¿cómo puede estar nuestro corazón bien para con nuestra familia? Amando a Dios primero. Amén. ¿Se entiende? Entonces, en algún momento, estando allá en México, en Monterrey, conocimos a una familia que se había convertido. Y esta familia que se había convertido hizo un comentario y dice, nosotros ya no vamos a la casa de mis papás ni de mis suegros, matrimonio con hijos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no van? Porque la Biblia dice que tenemos que aborrecer a nuestros padres. Le digo, ¿y eso te enseñaron a donde tú vas? Sí, pero así dice la Biblia. Entonces dijimos, no es así. Eso no es lo que Dios quiere decir. Pero lo habían tomado ellos así, textual, o sea, no puede ser así. No puede ser así. Entonces, pero sí hemos entendido el significado. Amén. ¿Por qué Jesús está mencionando, por qué la palabra está usando, está diciendo estas palabras? Es importante que quede bien entendido. La palabra aborrecer no es como nosotros la conocemos, la entendemos. Amén. Es poner en primer lugar. Así es que no se malentienda. Amamos a nuestra familia, queremos amar a nuestra familia, nuestros padres, a nuestros hijos. Entonces pongamos primero en lugar a Dios y así es que vamos a poder amar a nuestra familia como se debe y como Dios quiere. Amén. Ahora, la motivación de mucha gente. Leíamos estos pasajes al principio cuando Jesús les pregunta a los discípulos de Juan, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Y vayamos al capítulo 6 de aquí del Evangelio de San Juan. Y vamos a ver aquí, ahí a partir del versículo 22. Versículo 22. Lo tenemos por ahí. Dice el versículo 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí,
¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y luego dice en el versículo 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice el 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ok, vamos a leer hasta ahí. Jesús, vemos que encontraron a Jesús al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Aquí son otras personas que dice la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago. Lo siguen hasta el otro, hasta donde fue Jesús, y le hacen esa pregunta: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Qué interesante, ¿verdad? Jesús, fíjense, ellos le preguntaron: ¿cuándo llegaste acá? Jesús no les respondió, o sea, no respondió su pregunta de ellos. Jesús dio otra respuesta. Jesús no dio respuesta a su pregunta. Jesús dio respuesta a sus motivaciones, a las motivaciones que ellos traían. Ahora, vamos a ver y vuelvo a repetir. La respuesta de Jesús que Jesús les da a ellos también no es porque los estaba rechazando. Puede parecer así. No es porque Jesús los está rechazando cuando le dice: ¿cuándo llegaste acá? Sino que Jesús les da la respuesta de sus motivaciones, porque lo que Jesús quiere es que siempre nuestras motivaciones sean las correctas, el por qué le buscamos a Él. O sea, no es que Jesús estaba molesto cuando les dice: ustedes me siguen conmigo porque les di de comer. O sea, Jesús no les está reclamando que les dio de comer, no. Porque el Señor lo sigue haciendo hasta el día de hoy a nosotros. Él es el que suple a nuestro pan de cada día hasta el día de hoy a nosotros, ¿no es así? Tenemos el pan de cada día en nuestras mesas porque Él sigue siendo fiel y Él es el que suple a nuestras mesas. Amén, ¿no es así? Entonces, aquí Jesús no les está reclamando eso en sí, sino que por eso Jesús no contesta a su pregunta de que ¿cuándo llegaste acá? Jesús les da la respuesta de sus motivaciones, porque eso es bien importante. La motivación de nuestro corazón es bien importante, y es lo que a Dios le interesa, eso para que nosotros podamos estar siempre bien centrados, no nos desviemos, porque cuando nuestras motivaciones están equivocadas, entonces vamos a desviarnos. Si nosotros podemos estar buscando a Dios, siguiéndole, buscándole, viniendo a la iglesia, orando, pero si lo estamos haciendo con una motivación equivocada, nos vamos a desviar.
o nos vamos a confundir. ¿Sí se entiende? Por eso es bien importante. Es bien importante discernir, entender lo que la Escritura nos dice, nos está enseñando. En este caso, lo que Jesús está tratando de decirnos. Cuando lo leemos así a simple vista, podemos decir: wow, aquí el Señor les está reclamando de que les dio de comer y por eso lo están siguiendo. No es en sí eso, no es así. Por eso vemos, vuelvo a repetir, vemos en la respuesta que Jesús le da. Jesús les está mostrando sus motivaciones. Amén. Cuando Jesús les está diciendo: ustedes no están interesados en mí. Ustedes no me están buscando a mí realmente. Ustedes están buscando lo que yo les di, el pan. Están buscando saciarse otra vez. Pero Jesús sabía, y Jesús sabe hasta el día de hoy, Dios sabe hasta el día de hoy, que si nosotros estamos buscándole a Él solamente por lo que Él nos da o por lo que Él nos puede dar, Dios sabe que eso no nos conviene, no es bueno para nosotros. No. Vayamos al capítulo 2. Capítulo 2, aquí de Juan. Capítulo 2 de Juan, versículo 23. Sí, 23. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Y saben? Él sabe perfectamente lo que nos motiva a nosotros. Él sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. La motivación de la gente en general que busca a Jesús es por lo que Él les da. Esa es la motivación de la mayoría de la gente. Pero veamos otra vez lo que vimos en los pasajes anteriores. La motivación no de la gente en general, sino de unos verdaderos discípulos. Los discípulos de Juan, quiero repasar, los discípulos de Juan, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron? Jesús les dijo: ¿qué buscan? ¿Y qué dijeron ellos? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Cuando los discípulos de Juan le hacen esa pregunta a Jesús, el Señor, que conoce la motivación de ellos, Él vio la motivación de estos discípulos. Y en este caso, la respuesta que Jesús les dio a ellos fue directamente a su pregunta. Porque el Señor sabía la motivación de ellos. Ellos no era que solo andaban buscando lo que Jesús les daba, comida, milagros. Ellos lo estaban buscando a Él, no lo que Jesús les daba. En otros pasajes que leímos, vimos que Jesús pudo ver sus motivaciones, que estaban buscando lo que Él les daba. Pero a los discípulos de Juan, vemos una vez más, ellos habían sido bien enseñados. Por eso la pregunta que ellos le hacen a Jesús: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Qué le responde Jesús? Juan 1:39.
¿Qué le responde Jesús a ellos? ¿Les responde evadiendo la pregunta inicial? No. Juan 1:39, ¿qué dice? ¿Qué les dijo Jesús? Vengan y vean. Venid y ved, dice la Reina Valera. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Se dan cuenta qué diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Cuando le preguntaron unos y le preguntaron otros, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue la motivación de ellos. A los que tenían la motivación equivocada, Jesús les dijo, no es por ahí, mira, es esto. A los que tenían la motivación correcta, que le dijeron, Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Jesús les dijo, vengan, vean. Vengan, vean. Si nuestra motivación al buscar al Señor es la correcta, queriendo conocerle más, queriendo tener más comunión con Él, si esa es nuestra motivación, el Señor todavía sigue diciendo, ven, ve. Todavía el Señor nos sigue diciendo, ven. Si mi motivación de venir a la iglesia es porque estoy buscando una posición, como por ahí dicen, un privilegio. Si mi motivación es buscar un privilegio o una posición, si yo vengo a la iglesia por eso ya estoy desviándome. Esa no es la motivación correcta. Y si yo continúo con esa motivación, no voy a poder entonces realmente poder llegar a tener esa comunión con el Señor. Porque mi motivación me va a estorbar, mi mala motivación me va a estorbar el que yo pueda llegar a tener esa comunión con Él, como Él quiere. ¿Sí sabías? Entonces, cuidado. Si nuestra motivación es buscar algo que no sea al Señor, yo voy a la iglesia por ese privilegio, por ese lugar, porque para hacer esto, para hacer lo otro. No. Si esa es tu motivación, no vas a poder llegar a tener esa comunión con Él. Aunque vengas todos los días a la iglesia, aunque ores, hagas todo lo que hagas. Porque mientras la motivación esté equivocada, nunca esa se va a interponer a que podamos poder llegar a tener esa comunión con el Señor. Amén. Y esto es bien importante, hermanos. Una vez que yo estoy, que mi motivación es, Señor, yo quiero conocerte. ¿Recuerdan que hace unas semanas hablábamos sobre la presencia de Dios? La importancia de la presencia de Dios. Cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Esa es la motivación que Dios quiere siempre de nosotros. Que en primer lugar sea, Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo quiero estar contigo, cerca de ti. Señor, yo quiero, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Hagamos a un lado las demás cosas es lo de menos. Que un lugar, que un privilegio, como le dicen por ahí, o que un puesto en la iglesia, o que ¿eso qué? Te voy a decir una cosa. Si Dios a ti te ha llamado para que tú seas, por decir, un evangelista o pastor, si Dios te ha llamado para que tú seas eso, aunque el pastor de la iglesia donde tú vayas no te dé oportunidad para eso, Dios te va a abrir puertas para que tú llegues a ser ese pastor o ese evangelista que Dios te ha llamado a ser.
Porque, como veíamos hace tiempo, las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Y si Dios te ha llamado a ti para determinado ministerio, para determinada obra que tienes que hacer, nadie se va a interponer ante eso. Ningún líder, ningún pastor, ningún nada. Claro, tenemos que sabernos someter, claro que sí. Pero cuando es de Dios, nosotros no tenemos que andar detrás de eso. Tenemos que andar detrás del Señor, detrás de Dios. Y cuando menos pienses, Dios te va a poner en donde Él te llamó que debes de estar. Si tú te vas detrás de aquello, que tal vez sí sea el llamado que Dios te da, pero si tú buscas aquello, entonces te estás desviando. Tú mantente firme, mantente en lo que Dios te ha llamado, buscándole a Él. Y en su momento Dios te va a poner a donde Él te ha llamado. Amén. Eso es bien importante, cuidado. Así es que nuestra motivación tiene que ser la correcta. El Señor nos sigue diciendo hasta el día de hoy: la puerta está abierta. Si tú estás viniendo, si tú estás buscando al Señor. Por eso cuando la Escritura nos dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabías una cosa? Cuando estamos tratando de buscar a Dios con la motivación equivocada, también nunca vamos a poder lograr adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Sabías? Nunca. Cuando dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque cuando nuestra motivación está equivocada, igualmente va a estorbarnos. Aunque en nuestra carne nosotros queremos, sí, Señor, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Pero mientras continúe mi motivación ahí desviada, no va a funcionar. No va a funcionar. Vamos a estar moviéndonos, como decimos, en la carne. Y después, como nos estamos moviendo en la carne, entonces, y nuestras motivaciones son carnales, no espirituales. Entonces, eso es lo que el Señor no quiere. Porque nos desvía, aunque queremos, por un lado sí queremos, pero por otro no queremos. Por eso sucede lo que hemos predicado mucho. Por eso sucede que estamos con un pie aquí y un pie acá. Un pie en el mundo y un pie acá. Y estamos confundidos. Y estamos todos, decimos, pero ¿qué pasa? Pero esto, pero lo otro. Y estamos ahí todos así como que, ¿por qué? Porque nuestra motivación no es la correcta, el de buscar a Dios. Amén. Vamos ahí en el capítulo 1, fíjense lo que dice el versículo 40. Juan 1, 40. Y ya vamos a terminar, no va a ser muy largo ahora. Juan 1, 40 dice, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías, le dijo. Vamos a leer solamente esos dos pasajes. Para ellos, aquí en este caso,
para Simón, para Pedro, para ellos, como judíos, esa declaración, hemos hallado al Mesías, no era cualquier cosa. Porque era lo que estaban esperando por muchas generaciones ellos, como judíos. O sea, el decir, hemos hallado al Mesías, no es como decir, ay, encontré a fulano. No. Esa expresión, no era de que, hace mucho que no veo a fulano, lo vi, lo encontré, sí, no. Cuando dijo, hemos hallado al Mesías, imagínense, por generaciones estaban esperando al Mesías que habría de venir. Entonces, esa fue una expresión de que, ¿cómo? O sea, yo quiero ir. Y como dijimos, Juan el Bautista los había enseñado bien. Los había enseñado bien. ¿Qué sucede? Aquí Andrés no esperó más, corrió llevando a su hermano donde estaba Jesús. Fueron. Ellos le hicieron la pregunta a Jesús, ¿dónde vives? Con la motivación correcta. Los otros le hicieron la pregunta a Jesús con una motivación incorrecta. ¿Con quién te identificas tú? Ahora yo te hago esta pregunta a ti. ¿Con quién te identificas tú? ¿Tu motivación de buscar a Jesús es por lo que Él te da? ¿Solo por lo que Él te da? ¿O tú estás buscándole a Él por lo que Él es? ¿Dónde te identificas? ¿Dónde tú te crees que estás? ¿A lo que dijo la multitud que buscaba a Jesús? ¿Que buscaba solo la comida, las bendiciones? ¿O aquellos discípulos que buscaban al Señor para conocerle más, para tener más comunión con Él? ¿Dónde? Voy a invitarte a ponerte de pie. ¿Con quién te identificas tú? ¿O dónde tú crees que está tu motivación de por qué estás buscando a Dios? Si tú quieres ser uno de los suyos, de sus discípulos, el Señor sigue haciendo esa invitación especial. Ven y ve. Si tú estás viniendo con esa motivación correcta, buscándole a Él, el Señor te sigue diciendo y te dice el día de hoy, ven y ve. Ven y ve. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuantas cosas eran para mi ganancia, hoy las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Puedes decir eso, hermano? Cuantas cosas eran para mi ganancia. Si nuestra motivación al buscar al Señor es la correcta, queriéndole conocerle más, queriendo tener más comunión con Él, todavía Él sigue diciendo, ven, ve, ven. La puerta está abierta. El Señor te sigue diciendo, la puerta está abierta. Pasa adelante. Conóceme mejor. Te estaba esperando desde hace mucho. ¿Sabías?
El Señor te está diciendo eso, te estaba esperando desde hace mucho. Ven, conóceme.